México ha sido considerado como uno de los países con mayor patrimonio biocultural en el mundo. Revisitar ese escenario y exponerlo en una vasta dimensión es el objetivo de la serie documental México Biocultural, que traza un recorrido por los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, territorio pleno de ecosistemas, especies, zonas arqueológicas, bienes culturales y núcleos humanos que en conjunto configuran rasgos fundamentales de nuestra herencia. Acompáñanos a este fascinante viaje. México Biocultural. Al noreste del estado de Chiapas, enclavada en una majestuosa selva tropical, se localiza Palenque, una de las ciudades mayas más importantes de su tiempo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Ambos formaban parte de un organismo mayor. Pues de aquí entramos en el Parque Nacional Palenque, en Chiapas de México, y estamos mirando el mono aullador negro, conocido científicamente como Alubata pigra. Pues ahorita este macho está comiendo de un Ficus maxima. Los ficus, o también conocido como el higuero o un amate, son especies realmente muy importantes en las selvas tropicales. Aquí en Palenque hay 12 especies en total. A este género es que producen frutas todo el año, y eso hace que Ficus, el género Ficus, es muy importante. Los monos, los murciélagos, los pájaros, los otros mamíferos nocturnos, murciélagos, todos se aprovechan de esta fuente de alimento en estas selvas, en el neotrópico, pero la misma historia es cierto en África y en Asia. Hemos estudiado estos grupos ya por 15 años y tratamos de investigar cómo es su sistema social, cómo son de estos grupos con 2, 3 machos o hasta 4 hembras, cómo es que se forman estos grupos, cómo interactúan entre sí, cuáles son sus relaciones entre sí. Y para eso logramos nosotros identificar los individuos. Nos lleva un poquito tiempo para aprender cómo identificarlo, pero como todos son negros de pelaje, pero algunos sí tienen pelo blancuzco en sus caras, sobre sus mejillas. Y estos son todos estos rasgos. Algunos tienen un dedito roto que debe que ser durante una caída, que quizá rompieron un hueso y después osificó recto. Entonces nos permita ver todos estos detalles para identificar los monos, aunque para la gente normal todos estos monos se parecen todo igual. Ya con tiempo que pasas con estos animales realmente sí empiezas a reconocer características. Por ejemplo, hay una mono que nosotros aquí la llamamos Parcha, y si yo digo Parcha está descansando, mis compañeros entienden quién está descansando. Ahí está Parcha. Sí. Y así estamos anotando a veces continuamente, que nos enfocamos en un individuo por 1 hora y continuamente estamos anotando qué hace este individuo. A veces hacemos otro método en que cada 15 minutos escribimos qué está haciendo todos los individuos del grupo visible en este momento. ¿Lo ves? Mira, ahorita se está moviendo el bebé. ¿Quién será?
Si se va acumulando estos tipos de datos, porque ya lo estamos haciendo por 15 años, pero digamos que nos enfocamos sobre un año de datos, podríamos empezar a ver quién interactúa con quién, porque estamos anotando quién pasa tiempo cerca de quién, cuando están descansando y están todos juntitos, quién está más cerca al otro. Sim está comiendo hojas jóvenes. Y realmente así vemos que las hembras pasan más tiempo cerca de otras hembras. Las adultas hembras son el eje del grupo. Los grupos existen de una matrilínea de hembras todos relacionados entre sí. Hay una madre con sus hijas y después hay también las nietas. Mientras los machos se salen de su grupo. Y estos machos, para realmente tener éxito reproductivo, deben que entrar en otro grupo o se establezcan un nuevo grupo. Ahí el intermedio es el macho adulto. Pues a ver a dónde nos llevan, ¿no? Sí. Vamos. Gracias a las numerosas exploraciones que se han realizado en la zona, podemos calcular que el ocaso de Palenque tuvo lugar en el siglo IX. Para entonces, ya no era la imponente metrópoli de linajes milenarios, sino un punto de reunión de familias dedicadas a la agricultura, que al final emigraron hasta dejarla convertida en una ciudad abandonada. La ciudad fue erigida al pie de monte de la Sierra Norte del estado de Chiapas, en donde dos áreas fisiográficas entran en contacto. Por un lado la Sierra Norte de Chiapas y por el otro las planicies aluviales tabasqueñas. Esta posición le permitió a los palencanos aprovechar los recursos naturales que les proveía, por un lado, la selva alta y por el otro lado también las zonas bajas y áreas inundables. Uno de estos gobernantes o señores sagrados más importantes fue Kinich Hanap Pakal II. Cuando él accede al poder, a la edad de 12 años, Palenque acababa de pasar por un periodo de guerra con el reino de Can, que se ubica en el actual Calakmul, en Campeche. Y la ciudad tuvo que ser abandonada previo a que él accediera al poder. Cuando la familia regresa a Palenque, su madre lo instaura a él como el nuevo gobernante. Y ella es quien toma el poder, en lo que el joven Pakal empieza a tomar experiencia. Se cree que entre los 20 y 30 años adquiere el poder formalmente del reino y gobierna longevamente casi hasta los 80 años, que es cuando él fallece. Este periodo está marcado por un esplendor arquitectónico, escultórico y de escritura en Palenque que no se había visto anteriormente. El lugar donde nos encontramos es el grupo habitacional conocido como Grupo 4. En Palenque usualmente tenemos un patrón de los conjuntos residenciales de élite, en donde las estructuras que se encuentran en los costados rodean un patio, que es este que vemos por este costado. En estos patios, las excavaciones han permitido recuperar una gran cantidad de entierros de la familia que vivía aquí. Asimismo, en los edificios que vemos, sobre todo los que se encuentran del lado este, vemos pequeños basamentos escalonados que rematan en pequeños aposentos donde en el interior se depositaban los restos de los fundadores
de estos linajes que vivían aquí. A mí me tocó excavar una casa que está en la parte posterior, por este lado. Es una casa que, bueno, desafortunadamente la vegetación la cubre totalmente y que es una parte también de lo que nosotros hacemos. Hacemos arqueología, pero al mismo tiempo tratamos de dejar un poco el paisaje como lo encontramos, porque también los árboles son una especie de capa vegetal que protege los edificios. Una de las hipótesis anteriores que se pensaba del abandono de estas grandes ciudades es que los mayas acabaron con su entorno, con su medio ambiente. A partir de novedosos estudios paleoambientales con la identificación de carbones, semillas y animales con los cuales interactuaron los mayas, esta perspectiva ha cambiado con el tiempo. En realidad, la mayor parte de los mesoamericanos antiguos usaban trajes y usaban tocados con plumas de aves preciosas, las cuales, pues para conseguirlas, tenías que adentrarte precisamente en estos bosques. Y en las relaciones de la Verapaz se menciona, por ejemplo, que los mayas quichés protegían los bosques donde anidaban los quetzales y estaba prohibido el paso a cualquier persona, so pena de muerte, si tú llegabas a matar a uno de estos animales. También esto es interesante porque los quetzales no son fáciles de domesticar. En el ambiente donde ellos viven no hay cierto tipo de mineral, por lo que sí están acostumbrados a beber agua bajo condiciones específicas, ¿no? Entonces, esto obligó a los mayas a crear un manejo del paisaje en donde se protegieran estos bosques para capturar a estas aves, quitarles las plumas y después volverlas a liberar, ¿no? Entonces, estas selvas que creemos prístinas no son selvas prístinas, son selvas o bosques que han estado en continuo manejo por las poblaciones humanas, al menos aquí en el Neotrópico y en Mesoamérica, desde el 8000 antes del presente, y que continúa con las poblaciones mayas actuales. Conformada por linajes y dinastías, la sociedad maya se desarrolló en un mundo androcentrista. Sin embargo, en ocasiones la mujer participaba como conciliadora entre castas enemigas y forjadora de alianzas. La adyacencia de los edificios que habían sido explorados con anterioridad nos daban luces, o daban luces más bien a los arqueólogos de ese momento, en 94, de que el personaje, el que estaban descubriendo en el 13, tenía que ser un personaje que estuviera vinculado tal vez a la cámara o al sarcófago de Pacal. Tendría que haber, cualquier persona no era depositada en un edificio en ese corredor con esa prominencia o esa importancia, y menos al lado de los templos de las inscripciones. Se empezaron a preguntar, entonces, ¿quién es esta mujer, no? ¿Por qué depositan a esta mujer en ese lugar, no? En ese lugar tan importante, en un corredor tan importante, y se comienza a elucubrar de que ella tiene alguna relación, ¿no? Tiene una relación parental, consanguínea con Quinichana Pacal, y es donde se aplican los análisis y se ve que no tiene ninguna relación parental. Entonces se descubre que es la consorte o la primera consorte de la corte del dignatario, ¿no? También una mujer que tiene, a través de los análisis osteológicos, antropológico físico, tiene entre 40 y 60 años, pero entra en contradicción porque las fuentes primarias, no escultóricas, paráfrasis epigráfica, no nos indican la fecha de nacimiento, solamente de matrimonio y muerte. Entonces hay que desentrañar durante 25 a 28 años interminables contradicciones o fuentes que se encuentran o se contraponen para poder descubrir realmente la identidad histórica de esta mujer. Fue todo un desafío.
El papel un poco ya era dentro de la corte palencana, habían personajes femeninos muy prominentes que traspasaban el poder, que alimentaban el poder. Entonces, leer un poco la identidad histórica de la Reina Roja es volver a retomar este rol femenino dentro de las cortes, ¿no? Y dentro de las cortes reales de los linajes gobernantes palencanos. Entonces vemos que realmente las mujeres son un enlace dentro de la cadena del traspaso del poder, ¿no? Y un facilitador del empoderamiento de las generaciones futuras. Entonces nos damos cuenta que su papel político era fundamental. Hay monumentos que nos presentan momentos clave. Creo que eran las conductoras de muchas de las cosas, de los traspasos, del bagaje ancestral, del conocimiento, y uno de los conocimientos era el poder. La IC Centro de Cultura para la Conservación, Litoaic es un lugar, Liaita Parque Nacional y está la Wilik, Litoaic es un labil, ni pochetik y tunename y atostunik, Lita ejido etik, ni tashoyobal, ni área natural protegida. Bandik es virtuos costumbre ignamei, que es virtuos un costumbre y tastat metik a la beora en yatostunik namei. Entonces lugar lito es vil shu un la vil ni bantis poshi tiau chutul poshi oval y pisi viña tastik lita lugar. La en Centro de Cultura para la Conservación, Liaita Parque Nacional Palenque. Va a grabar la rojita. También dentro del Centro de Cultura para la Conservación encontramos un orquidiario, encontramos un mariposario, un área de plantas medicinales, un vivero, el cual nos ayuda a que el visitante conozca y valore lo que se tiene dentro del área natural protegida. Esa plantita que se conoce en esta región se llama quiebramuela. Lo que pasa es que cuando duele las muelas, lo usan como analgésico y con el tiempo poco a poco se va quebrando hasta que queda el puro tunquito ya de la muela. Le mata el nervio y lo quiebra totalmente. Esta plantita se llama sanalotodo o también conocido como San Nicolás y se usa la hojita así tostadito en comal, es para las heridas. Esa plantita se llama hoja de cucaracha. Cuando tenemos problemas menstruales, con esto en té lo bebemos y con eso se va controlando. Las áreas naturales protegidas están aportando hacia las comunidades asentadas al interior dentro de ellas esa cultura del cuidado del patrimonio natural para nuestras nuevas generaciones. Palenque era el reino de la Camjá, palabra maya que significa lugar de las grandes aguas. Hay que imaginar cerca de 8,000 personas viviendo gracias a la naturaleza de Palenque. Aquellos antiguos mayas tuvieron un diálogo respetuoso con su entorno, domesticaban flora y fauna y utilizaban en su beneficio la riqueza de una tierra abundante en regalos. Esto es muy saqueado por la gente local, general. Entonces, este es un caracol de agua dulce, mayormente presente dentro del Parque Nacional Palenque en diferentes afluentes. Culturalmente o ancestralmente, las comunidades indígenas que están alrededor del Parque Nacional lo ocupaba como una fuente alimenticia, ya que el caracol contiene fuentes proteicas. Entonces, actualmente pues el saqueo es de manera clandestina. Sabemos que la denominación de Parque Nacional es restringida y su objetivo es protección y conservación de la diversidad biológica. La función de un guardaparque, como en todo el mundo, las áreas naturales pues de todo el mundo y en México, la función del guardaparque es velar y proteger los recursos naturales, hablándose en conceptos de flora y fauna general.
No nada más queda en protección y conservación, sino tenemos diferentes misiones al rescate. Por ejemplo, los guardaparques, atendemos especies, auxiliamos especies, hacemos vigilancia para evitar ilícitos ambientales, damos educación ambiental, damos cursos y talleres de sensibilización ambiental, la parte de turismo, toda una diversidad de actividad que engloba de manera general lo que es el concepto de guardaparque. Actualmente como guardaparque tendemos más al estudio, protección y conservación de los anfibios y reptiles. En el Parque Nacional Palenque tenemos un inventario taxonómico de 73 especies. En primera instancia, me gustan todas las especies. Como guardaparque, el concepto de guardaparque es proteger y conservar la diversidad biológica del Parque Nacional. También los mamíferos, los peces, murciélagos también, quirópteros, pero en particular me llamó la atención los anfibios, porque los anfibios mayormente la parte de la sociedad le tiene mucho miedo, le tiene mucho temor, por desconocimiento a veces de la sociedad los mata. Entonces es ahí donde entramos nosotros como guardianes de la naturaleza a realizar la sensibilización a la sociedad que no los mate y qué función tienen en el ecosistema. Bueno, dentro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas mantenemos un lema: si no lo conocemos, no lo protegemos. Inversa sería conocerlos para protegerlos. ¿Cómo se conoce? A través del monitoreo biológico, conociendo la especie, la dinámica de reproducción, de alimentación, todo un ciclo completo para poder llegar a la conclusión de que debemos de proteger estas especies. Esta es una lagartija conocida localmente como turipache de montaña. Su nombre científico es Corytophanes hernandezi, pertenece a la familia Corytophanidae. Es un habitante común de la selva alta perennifolia, aquí dentro del Parque Nacional Palenque. Es un indicador del hábitat porque comúnmente se encuentra en fragmentos de selva en buen estado de conservación, y a pesar de esto, pues también por ello está catalogada como una especie sujeta a protección especial por la norma oficial mexicana, ¿no? Esta es una especie de salamandra que se encuentra dentro del Parque Nacional Palenque. Su nombre científico es Bolitoglossa mexicana. Como podrán observar, es una especie que no trae pulmón, es raro, pero su forma de respiración es a través de la piel. Por eso esta especie requiere de mucha humedad, como es el caso de la noche de hoy. Cayó una lluvia y pues se puede observar que salen, porque pues la humedad lo amerita. Y la presencia de esta especie nos indica el grado de conservación de la selva alta perennifolia con que cuenta el área natural protegida. Es una serpiente muy bonita, le llaman cordelilla por lo delgadito que es. O también lo conocen localmente como serpiente de ojo de gato, en honor a que sus ojos son muy grandes, voluminosos, y es de hábito nocturno. ¿Sí? Se alimenta de pequeños reptiles como anolis, y su nombre científico es Himanthodes cenchoa. No es de importancia médica, es inofensiva, es tranquila, ¿sí? Es importante para el equilibrio del ecosistema. Y lo encontramos presente en el interior del Parque Nacional Palenque por conservar este tipo de vegetación de selva alta perennifolia. Esta es una ranita que se conoce como ranita de hojarasca, de Alfred. Su nombre científico es Craugastor alfredi. Es una especie terrestre que puede encontrarse entre la hojarasca, sobre rocas,
y también entre pequeños troncos húmedos, ¿no? Es un habitante común aquí dentro del Parque Nacional Palenque. También se le puede encontrar en algunos sitios arqueológicos de aquí dentro del parque. Y dentro de la categoría internacional de la IUCN, en la lista roja de la IUCN, pues esta especie se encuentra vulnerable, pues se sabe que sus poblaciones han estado disminuyendo aquí en el sureste de México. Pues el solo hecho de caminar en silencio en lo que es la selva, puedes apreciar muchas más cosas, disfrutar mucho más los animales, el paisaje y todo alrededor, porque incluso encuentras un ave y si vas como gritando y haciendo todo ese ruido, haciendo más, pues enseguida, ¿no? Se va. Pero pues, y si vas en silencio, tranquila, sin tanto ruido, pues puedes apreciar más, disfrutar más y ver mucho más especies de aves o mamíferos,